Muchas gracias, Ángel, por la presentación, por las palabras de cariño y muchas gracias también a la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I, que para mí es un honor que mediante la persona de Pepe Guillem me llamasen para participar hoy aquí. Cuando Pepe me llamó, me propuso el tema del que quería que hablase, dije, madre mía. Pero a Pepe es una persona que yo siempre he tenido como referente dentro de la consellería y dentro de lo que es el conocimiento del sector agroalimentario valenciano. Y además me chivó que hoy también iba a venir como ponente Tomás García Azcárate y entonces ya dije, pero ¿yo qué he hecho para merecer esto? Fue una alegría extraordinaria y muy emocionante. Son referentes para mí a los que siempre he escuchado y hoy pues estar junto a ellos hablando me llena de satisfacción. Uy, qué rápido quiero ir. A ver. Así. Vamos a hablar de sostenibilidad en el sector público y si hablamos de sostenibilidad en este sector tenemos que hablar necesariamente de prestar mejores servicios. De prestar los servicios públicos como toca, cuando toca, de dirigirlos bien y de posibilitar que todo el que tenga derecho a algo pueda ejercer su derecho. Y esto lo tenemos que hacer porque somos funcionarios públicos empleando los menores recursos, porque los recursos de la Administración son de todos y no son solamente de unos pocos. Y además, si hoy vamos a hablar de herramientas para reducir la carga administrativa en la gestión, en este caso de una política, necesariamente en los tiempos que corren tenemos que hablar de digitalización y de inteligencia artificial, porque solamente esto nos puede llevar al camino de la eficiencia, que es de lo que se trata. Pero vamos a empezar por el principio. Cogiendo una definición muy sencilla y meramente desde un punto de vista administrativo, podríamos decir que política, a la que luego le podemos poner el apellido que queramos, es un conjunto de acciones gubernamentales y sociales orientadas a resolver problemas prioritarios y de interés público. Y aquí hilo con lo que ha dicho Tomás, el mantra que ahora se lleva mucho en Bruselas, y es que tenemos que ayudar a quien más lo necesite o poner el punto de mira en quien más lo necesite. Probablemente, si hacemos una encuesta hoy de quién es quien más lo necesita, cada uno de nosotros y de nosotras tendría una opinión diferente. Por lo tanto, de identificar los problemas, identificarlos como prioritarios e identificarlos como que son o no de interés público, pues puede generar cierto conflicto. Hay otro concepto de lo que puede ser la política que a mí me gusta particularmente y es que la política y las instituciones debe permitir que actores con intereses potencialmente conflictivos cooperen para gestionar recursos comunes. Es decir, la política ha de vehicular el entendimiento y ha de alinear esos intereses que pueden ser a veces contrapuestos y lo mismo con los objetivos. Haciendo una representación absolutamente sencilla de lo que puede ser una política, he hecho un gráfico, y es que para poner en marcha cualquier política con los apellidos, insisto, que sea, necesitamos datos. Y esto lo ha evidenciado muy bien Vicente ahora mismo. La necesidad de los datos, la fuerza que tienen los datos. Pero esos datos per se no son nada, sino que necesitamos tratarlos, gestionarlos. Y para tratar y gestionar esos datos vamos a alimentar herramientas. Y con esas herramientas vamos a generar unos resultados que tenemos la obligación de evaluar, porque si no evaluamos esos datos, no sabemos si estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos trazado. Y esos resultados que arrojan nuevos datos vuelven a alimentar un círculo que puede ser sin fin y que representado ahí parece
realmente sencillo. Yo ya sé que me he saltado etapas en lo que es el diseño de una política, eso ya lo sabemos. Pero bueno, hacer un ejercicio de sencillez. ¿Qué nos pasa en la PAC? Pues en la PAC nos pasan muchísimas cosas. Nos pasa que todo el sector agrario, las administraciones con competencias en materia agraria, de política agraria, tenemos muchísimas pretensiones. Queremos avanzar en modelos de gobernanza multinivel, queremos perseguir el fraude y el conflicto de intereses. Si alguien está en desacuerdo con esto, luego lo podemos hablar en el debate. Queremos nuestra parte del pastel de los fondos de la PAC, y si en la reforma que viene rebañamos un poquito más de alguien, pues tanto mejor. Queremos legitimar la PAC, por supuesto. Queremos que la PAC sea común, pero claro, también necesitamos que se adapte un poco a las necesidades de cada territorio, pero es que esto es así. Y claro, puestos a pedir, queremos que la PAC solucione pues, todos los problemas que tiene el sector agroalimentario, y si no los soluciona, es la que está. La PAC es la que está causando todos nuestros males. Podríamos seguir, porque a partir de los datos que tenemos mediante la PAC, queremos perseguir los robos en el campo, pero además queremos hacerlo protegiendo los datos de los agricultores y los ganaderos, como no puede ser de otra manera. Queremos mucho. Somos tan osados que queremos hasta simplificar. Y en realidad, a lo que nos lleva todo esto que queremos es a una selva normativa, y quiero esto de selva que se entienda bien, no es peyorativo, sino simplemente que es un hábitat en el que conviven normas tan diferentes que es complicado, porque hay normas potencialmente peligrosas, como en la selva, hay normas que fagocitan otras normas, hay normas que no sabemos que existen y de repente nos damos cuenta de que existen, especies nuevas que nos sorprenden. Esto es lo que tenemos. Entonces, el problema que tiene la PAC es que probablemente necesitemos todas esas normas, pero necesitemos hacerlas bien, legislar mejor. Y dentro de toda esta maraña hay una resistencia innata en todos, no solo en el sector agrario, sino también dentro de las propias administraciones, y es la resistencia a proporcionar datos. El sector se muestra reticente a proporcionar datos a la Administración. Las administraciones entre nosotras nos mostramos reticentes a darnos datos para que podamos cruzar unas con otras. Nos mostramos reticentes a aceptar las herramientas que ya tenemos y que nos podrían teóricamente permitir avanzar en una palabra que yo me he prometido no decir, pero ya la voy a tener que decir, en la simplificación. Y, sobre todo, nos cuesta mucho aprender de los errores. Nos cuesta mucho evaluar lo que estamos haciendo. Pero partamos de una idea fundamental. Yo creo que esto es importante. Y la idea fundamental es que los agricultores y los ganaderos necesitan dedicar su tiempo a producir alimentos, a innovar, a adaptarse al cambio climático, pero desde luego no necesitan gastar más tiempo del estrictamente necesario a superar procedimientos administrativos extraordinariamente complejos. Y luego, quien ha visto mi presentación, 2 personas antes de todos vosotros me han dicho: Noelia, que tienes en la diapositiva no sé qué, no sé cuál es esta, una frase que tienes que borrar, que la has tachado. Digo, no, la he dejado con toda la intención, porque yo escribí: por ello, la simplificación administrativa se ha convertido en una política pública de primer orden. No es verdad. Esta mañana, tomando el primer café de la mañana, leo el periódico y leo. La presidencia, no sé si son exactamente todas las palabras que voy a decir, pero el mensaje era: la presidencia irlandesa se pone como objetivo simplificar la PAC y fomentar el relevo generacional. La primera idea que se me ha venido a la cabeza, y siento ser tan sincera, es otros. Porque en realidad todos pretenden lo mismo, todos pretendemos lo mismo, pero no lo estamos consiguiendo.
Entonces, yo ya he abandonado últimamente lo de simplificar y lo estoy sustituyendo por otra cosa que como funcionaria de la Consellería creo que sí que puedo conseguir, y es que facilitar la gestión administrativa a los agricultores y ganaderos debe de convertirse en una política de primer orden. ¿Pero la PAC nos ofrece algo? La PAC es compleja, todos queremos simplificar la PAC, pero paremos a pensar si realmente esas herramientas para facilitar la gestión de lo que es esta política ya están dentro de la propia política y efectivamente. La PAC no es solamente un sistema de ayudas, sino que debe de ser una herramienta estratégica, y yo creo que lo es, si la aplicamos bien, para impulsar la innovación, favorecer la transición hacia modelos productivos más sostenibles y también para modernizar la relación entre las administraciones públicas y el sector primario. La evolución de la PAC en estos últimos años es evidente que refleja un cambio de paradigma, porque si habitualmente, tradicionalmente, poníamos la atención en controlar la documentación de los distintos expedientes vinculados a esta política, la prioridad hoy, en el marco de la PAC, es combinar el rigor en la gestión de los fondos públicos con procedimientos que sean más sencillos, inteligentes y digitales. Y para eso, la PAC o dentro de la PAC ya se identifican herramientas que contribuyen a reducir la carga administrativa. Y las administraciones tenemos, y esto es una opinión muy personal, no solamente la obligación normativa de utilizar esas herramientas, sino también creo que la obligación quizás moral. ¿Qué herramientas son en el ámbito de la PAC las que nos permiten, en teoría, reducir la carga administrativa? Pues la digitalización de los procedimientos. No podemos seguir funcionando en papel. Y creo que esto tiene mala prensa, pero es necesario digitalizarnos, desde el primero al último. Y ahora hablaremos porque, claro, el primero y el último, sobre todo en el sector agrario valenciano, no son iguales, no tienen ni de lejos las mismas características. La monitorización por satélite, si tenemos imágenes, ¿por qué seguimos pidiendo fotos georreferenciadas, por ejemplo? Pues a lo mejor tenemos que abundar en las técnicas de inteligencia artificial para poder identificar situaciones que a día de hoy llevan a que los agricultores y los ganaderos nos sigan teniendo que presentar fotografías. Sistemas de solicitud única, por supuesto, pero para eso necesitamos datos. Si no tenemos los datos del sector, si no tenemos los datos de las explotaciones agrarias, es muy difícil generar de manera espontánea solicitudes. Y no solo la solicitud única de la PAC, es que los datos de los que se dispone gracias a esta política, las bases de datos que tenemos, que son potentísimas, nos van a permitir hacer otro tipo de políticas agrarias mucho más autonómicas, con fondos propios. Se persigue en la Consellería de Agricultura, y me parece que está bien, avanzar en ayudas financiadas con fondos propios que sean de concesión directa. No quiero decir ayudas directas porque si no induciré a error. Ayudas que sean de concesión directa, es decir, que no tenga que mediar una solicitud, pero si no tenemos datos, no podemos pensar en ayudas de ese tipo. Datos actualizados, correctos. Utilizar los datos ya disponibles, lo que decía antes. Si las distintas administraciones tenemos datos, tenemos que avanzar en que las bases sean, que se puedan consultar por las distintas administraciones. Y ahí empieza que si la protección de datos, que si es que los agricultores nos han autorizado para que consultes tú, pero no para que consulte yo. En definitiva, trabas que hay que seguir superando. Los controles basados en riesgo, evidentemente. Yo siempre digo una frase, la presunción de inocencia existe. Bueno,
No consideremos que todos los agricultores y todos los ganaderos son culpables de nada, considerémoslos que son inocentes de todo, y entonces, donde realmente se detecte que hay un riesgo potencial, pongamos ahí el objetivo, pongamos ahí el punto de mira. La simplificación normativa. Simplificación normativa para mí es legislar mejor, acabar con normas que están duplicadas y a veces son incoherentes. Esto es muy difícil cuando hay como mínimo 3 niveles de administración legislando, la europea, la nacional y en nuestro caso la autonómica. Es muy complicado, pero no podemos construir una política a base de la adición normativa. Saco una norma y luego otra, sin pararme a revisar si ya tengo una previa que me dice exactamente lo contrario o no, o si saco una norma que ya es redundante. Y tampoco creo que sea legislar correctamente si estamos implementando instrumentos de una política para los cuales luego tenemos que legislar la excepción de la excepción de la excepción. Si tú piensas en un instrumento y tienes que pensar en 1000 excepciones en la aplicación de ese instrumento, probablemente no sea el mejor de los instrumentos que hayas diseñado. Y, por supuesto, no podemos reducir ninguna carga administrativa sin implementar técnicas de agricultura de precisión, las nuevas tecnologías, la transferencia del conocimiento y el intercambio de experiencias y de conocimiento. Si me preguntáis a mí de todo esto, ¿qué es lo que a mi juicio es más importante para nuestro sector agrario? Pues mira, yo empezaría quizás por los de arriba, por los que todavía tienen una azada y sus manos y se van el fin de semana al campo y mantienen su explotación. Que no son profesionales, que son pequeños agricultores y que evidentemente creo que tenemos que llevarlos a la modernización. ¿De golpe? Probablemente no. ¿Que tenemos que tratarlos de manera diferenciada? Probablemente sí. La presión normativa no puede ser para todos igual. Tenemos que velar y exigir un régimen de pequeños agricultores. Ese régimen al que hacía alusión mi director general antes, que en este periodo, en el marco de las ayudas estrictamente, pero en este periodo existía la posibilidad de poner en marcha y, bueno, pues a nivel de Estado español se decidió que no era interesante porque veníamos muy condicionados del periodo anterior de la PAC, en el que el régimen simplificado de pequeños agricultores fue una trampa. Entonces, no podemos diseñar regímenes que pretendemos que sean simplificados, pero que en la práctica no lo son. Tenemos que hacer una norma sencilla y, sobre todo, a estos facilitarles la vida, la actividad agraria que mantienen. Pero para que podamos hacer eso necesitamos que nos proporcionen datos. El asesoramiento, lo ha explicado fenomenal Tomás. El asesoramiento, ya prácticamente nadie ni nada puede moverse en el mundo de la agricultura sin asesoramiento. Desde las empresas más punteras hasta el que sigue con la azada. Pero también es muy importante, tan importante como asesorar por parte de la Administración, por parte de las organizaciones profesionales agrarias que estáis hoy aquí, por parte de la red de cooperativas, por parte de Cajamar, por parte de todas las entidades que podemos asesorar, tan importante como ofrecer el asesoramiento, es el espíritu favorable, o sea, la actitud con la que se recibe ese asesoramiento. Si seguimos en el sector primario, sobre todo esto pasa en aquellos de ahí arriba, si seguimos con ideas preconcebidas, si seguimos defendiendo que yo lo he hecho toda la vida así y a mí nadie me tiene que enseñar cómo hacerlo, es difícil. Es muy difícil facilitar con esa actitud
pues bueno, la gestión administrativa y el cumplimiento de la normativa al que se enfrentan sí o sí. Mientras las normas no cambien hay que cumplirlas, o así lo entiendo yo. Sigo redundando en la importancia de los datos. El SIEX, el Sistema de Información de las Explotaciones Agrarias, que se compone de un registro y de un cuaderno digital de explotación. Malísima prensa, ya lo sé. Pero yo creo que tengo la obligación de defenderlo aquí. De defenderlo por lo que he empezado diciendo, porque una política sin datos no nos lleva a ninguna parte. Sin datos no tenemos nada con lo que alimentar las herramientas, no tenemos nada, no vamos a obtener ningún resultado y por lo tanto no vamos a poder cumplir ningún objetivo. Necesitamos datos para saber dónde estamos y ver cuál es la mejor manera de llegar a donde queremos ir. Y esos datos están en el registro y esos datos están en el cuaderno. Y muchas personas lo entienden como fiscalización. Podemos estar o no de acuerdo, pero sin datos con las normas que tenemos no vamos a avanzar. Y las administraciones y, por supuesto, el sector, pero yo, como formo parte de la administración y me lo aplico a mí y a mi equipo, tenemos que vencer también la resistencia, porque los funcionarios también tenemos resistencia, por aplicar técnicas de inteligencia artificial. No puede ser que procesos administrativos que se pueden gestionar en una noche requieran de 2 personas trabajando 3 semanas. No puede ser. No puede ser. No estamos ya en la administración de los manguitos blancos, estamos en la administración del siglo XXI. Y esto conecta directamente pues, con los 3 ejes que inspiran la jornada de hoy. Con la innovación, pues porque la transformación digital, los datos, la inteligencia artificial y la observación por satélite están cambiando profundamente la forma de gestionar las políticas públicas. Cómo se gestiona la PAC, lo que es la PAC de hoy, cómo se gestiona la PAC de hoy, tiene muy poco que ver con la PAC de los años 90. Todo esto tiene que ver con la equidad porque simplificar procedimientos facilita el acceso a las ayudas, especialmente a los más vulnerables, entre comillas, a las explotaciones más pequeñas, a los jóvenes agricultores y a los territorios rurales que disponen de menos recursos administrativos y, por lo tanto, si conseguimos que la gestión administrativa sea más sencilla, también vamos a conseguir que la administración sea más inclusiva. Y la sostenibilidad, porque evidentemente reducir la burocracia supone optimizar recursos públicos, disminuir el consumo de papel, evitar desplazamientos, permitir que los agricultores y las administraciones concentren sus esfuerzos en lo verdaderamente importante, en lo que aporta valor, que es producir alimentos de calidad, conservar el territorio e impulsar el desarrollo rural. Y una conclusión, y aquí me dice Ángel, Noelia, la tilde. La tilde de conclusión. Digo, pues no, mira, también la voy a dejar sin tilde, para que veáis que la IA en las cosas más tontas se equivoca. Yo le dije una imagen con conclusión y me puso una con conclusion. La conclusión es que si no somos capaces de simplificar, vamos a probar a facilitar. Y la otra gran conclusión es que la PAC, que todos queremos que la PAC sea legítima, la PAC se legitima con datos. Y hasta aquí lo que yo os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Noelia. La PAC se legitima con datos. Eso es casi lo más... Ha sido lo último de tu conferencia y casi lo más relevante, ¿verdad? Tenemos que, en el momento en el que estamos, tenemos que argumentar todo con datos y efectivamente es la mejor defensa que podemos ofrecer a nuestros agricultores y ganaderos. María la tenemos por videoconferencia, ¿no? La tenemos ya ahí.
La última ponente, antes de formar la mesa, es María Gafo. Voy a hacer la presentación. Es jefa de Sostenibilidad Social en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. La unidad de María aborda los aspectos sociales para la agricultura y las zonas rurales, incluyendo el relevo generacional, la igualdad, las condiciones de trabajo justas o el desarrollo local. También las demandas de la sociedad con respecto a los pesticidas, el bienestar animal o la lucha antimicrobiana. Su unidad coordinó la estrategia de relevo generacional en agricultura adoptada recientemente y una de las prioridades de la Comisión. Tiene una larga experiencia en la Comisión Europea, donde ha trabajado en las políticas de energía, medio ambiente, forestal y agricultura. Es doctora ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Completó sus estudios en las universidades de Wageningen de los Países Bajos y de Debrecen en Hungría, y también tiene el diploma de estudios europeos por la Escuela Diplomática de España. María, bienvenida a este foro y te escuchamos atentos la ponencia. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme a participar en estas jornadas. Ya me habría gustado poderme desplazar a Valencia, pero bueno, lamentablemente no ha sido posible, así que voy a tratar de haceros una presentación en línea, dándonos unas pequeñas pinceladas sobre la sostenibilidad social en la PAC actual y también en la propuesta de la PAC para el periodo después de 2028. Voy a compartir la presentación. ¿Me podéis confirmar que se ve bien? Muy bien. Para comenzar, yo creo que es importante ver un poco cuál es el perfil demográfico de las zonas rurales en la Unión Europea. Como podéis ver, en el caso de las ciudades existe un crecimiento de la población, pero en las zonas rurales hay una pérdida de población en los grupos de menos de 65 años, tanto los menores de 20 años como los menores de 65 años, y esto lleva evidentemente desafíos asociados y provoca un balance demográfico también que es problemático. Es importante, para evitar que se entre en un ciclo de crecimiento negativo, poner en marcha políticas para prevenir que estos territorios pues, pierdan empleo, sobre todo mirando a las clases de edad más jóvenes. Y luego, pues, un aspecto también muy importante, que es como la pescadilla que se muerde la cola, la reducción de disponibilidad de servicios y la despoblación. Una vez que se entra en este ciclo, pues es muy importante revertirlo, por lo cual las iniciativas que puedan lograr prevenirlo son muy importantes. He hablado de la población rural en general, pero si miramos el perfil de la agricultura, de media, me imagino que no os sorprenderá este dato porque sé de buena tinta que en España y bueno, en Valencia es parecido también. La edad media de los agricultores en Europa es 57 años. 57 años, y solo tenemos 1 de cada 10 que se considera lo que llamamos joven agricultor. Joven agricultor, me imagino que muchos lo sabéis, no son 25 años, es menos de 40 años. Tenemos solo 1 de cada 10 agricultores en la Unión Europea que son menores de 40 años. Si miramos a las mujeres, en la actualidad tenemos aproximadamente un 30% de mujeres agricultoras, y si miramos mujeres agricultoras jóvenes, entonces ya no es 1 de cada 10, sino 1 de cada 20. He puesto los datos en general, pero creo que también puede ser interesante ver para los diferentes territorios. Me imagino que todos se os han ido los ojos a España. Y bueno, la edad media de los gestores de las explotaciones agrícolas está presentada en este mapa. Los colores oscuros indican una edad media superior y bueno, como podéis ver, bueno, pues en España también tenemos una esperanza de vida superior a otros países, pero veis que hay muchísimos territorios, sobre todo en el sur de Europa, donde la media de edad de los agricultores pues es bastante elevada, incluso en algunos casos por encima de 60 o 65 años.
Este mapa que presento también hace la relación entre, por un lado, los agricultores de menos de 40 años y los mayores de 65. No sé si se ve muy bien en la presentación, pero básicamente los colores claritos indican que tenemos más agricultores por encima de la edad de jubilación que por debajo de 40 años. Lo cual, me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, pues es un desafío importante para asegurar la sostenibilidad y el futuro de la agricultura europea. Si ahora entramos un poquito a ver lo que estamos proponiendo en la PAC actual, que es hasta el periodo de 2027, me imagino que la conocéis, pero básicamente para explicar, la PAC es básicamente una especie de menú que nosotros ofrecemos a los países. Los países primero tienen que hacer un análisis de cuál es su situación, sus necesidades, oportunidades, etcétera, y luego pueden utilizar los platos que presentamos este menú para abordar sus desafíos, ¿no? Los desafíos con respecto a estos objetivos específicos que os indico aquí. Existen dos de los objetivos específicos que se refieren a los aspectos sociales. El primero hace especial hincapié en el aspecto del relevo generacional y el segundo es un objetivo más social, también incluyendo los aspectos rurales, y se refiere de forma específica a la inclusión social, el desarrollo local, y no lo he incluido porque era ya muy largo para ponerlo, pero también se refiere de forma explícita a la participación de las mujeres en agricultura. Es la primera vez en la historia de la PAC que tenemos un objetivo específico que hace especial referencia a la participación de mujeres en agricultura. Más adelante en mi presentación voy a hablar de otras iniciativas que también tratan de apoyar este aspecto en la política agraria común. De los platos que he mencionado, tienen que tratar de abordar estos desafíos y cumplir con estos objetivos que he presentado. Y bueno, pues hay muchos que están dedicados a abordar los retos demográficos y sociales, empezando por el tema de los jóvenes agricultores. En el periodo actual obligamos a los países a que dediquen el equivalente al 3% de los pagos directos a medidas para apoyar a los jóvenes agricultores, tanto dentro del primer pilar, lo que se llama el pago complementario, también en el segundo pilar, la ayuda a la instalación, y luego también a través de las inversiones, donde tienen unos porcentajes de cofinanciación más importantes. Es bastante ambicioso en este sentido, pero por desgracia vemos que no es suficiente y luego más adelante os voy a indicar qué otras medidas estamos considerando para el futuro. Otros platos que abordan los retos demográficos y sociales podría ser, por ejemplo, el programa LEADER, que me imagino que conocéis bien. Lo llevamos en mi unidad y, bueno, a mí me parece que es un proyecto maravilloso que está anclado en todas las partes del territorio de la Unión Europea. Tenemos muchos grupos de acción local operando a nivel local y es obligatorio que los países dediquen al menos el 5% del FEADER para contribuir al LEADER, aunque bueno, en el caso de España es más importante y se proporciona el 10%. Otras medidas también se refieren a las startups de empresas rurales, a las inversiones en general, donde también se incluye las infraestructuras y los servicios básicos, la cooperación y luego también la medida de pueblos inteligentes. Con respecto al programa LEADER, unas pequeñas pinceladas. Primero, los países lo que tienen que hacer es determinar y seleccionar los grupos de acción local que deben desarrollar sus estrategias de desarrollo local. Es un programa que es de abajo arriba, un enfoque ascendente, donde el papel de los grupos de acción local es verdaderamente clave. Existe también mucho networking, mucha cooperación entre grupos de acción local y una cosa también a la que prestamos mucha atención y en la que hacemos hincapié es que tienen que ser proyectos innovadores, novedosos y también promovemos la cooperación entre grupos. Unos pequeños datos sobre la mesa. En la actualidad he mencionado que en España LEADER supone el 10% del FEADER, a nivel de la Unión Europea supone el 7,7% y tenemos más de 2.600 estrategias de desarrollo local por todo el territorio de la Unión Europea, cubriendo un 65% de la población rural
y el presupuesto total es aproximadamente 5.000 millones de euros, 5 millardos. Esto que acabo de presentar se refiere a la PAC actual, que está hasta el periodo 2027. Hemos empezado, me imagino que también los ponentes anteriores han hecho referencia, he escuchado algunas de las intervenciones. Pues sí, efectivamente tenemos una propuesta sobre la mesa, que la Comisión adoptó la propuesta en julio del año pasado y estamos ahora en medio de las negociaciones del Consejo y del Parlamento. Ya hemos visto que hay bastantes elementos que se ha propuesto que sean modificados, pero bueno, la negociación es larga, todavía queda mucho por hacer. Sí que es verdad que en la propuesta de la Comisión nosotros hemos prestado especial atención a la sostenibilidad social y mencionamos que debe estar en consonancia tanto con el Estado de Derecho y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Desde el punto de vista social pensamos que es muy importante mantener las salvaguardias para garantizar las condiciones de trabajo justas dentro del mecanismo que me imagino conocéis también, que es la condicionalidad social y que tenemos también en la PAC actual. Sí que me gustaría mencionar una intervención nueva que hemos incluido, que se llama los servicios de sustitución en las explotaciones agrícolas. Es una medida que estuvo en la PAC hace ya bastantes años y que pensamos que es importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque vemos que efectivamente muchos agricultores y agricultoras pues tienen problemas, por ejemplo, para irse de baja de maternidad o en caso de necesidades de baja médica o incluso simplemente para irse de vacaciones, y esto tiene un impacto, por ejemplo, en su salud mental o en su bienestar en general. Lamentablemente, el sector agrícola se enfrenta a un desafío de problemas de salud mental mucho más importante que en otros sectores. Y bueno, no tenemos datos a nivel europeo, tenemos solo datos en algunos países, pero sí que es una situación bastante problemática y bueno, pensamos que a través de estos servicios de sustitución puede contribuir a mejorar tanto la salud mental como el bienestar de los agricultores y las agricultoras. Y solo deciros que por ahora en las negociaciones que hemos tenido con los Estados miembros es una medida que ha sido bastante bienvenida, quizá también porque es voluntaria y no les obligamos a ponerla en sus planes, pero bueno, parece que ha tenido bastante buena acogida. He oído también, alguno de los ponentes ha hecho referencia a los grupos que se van a priorizar en la futura PAC y efectivamente pensamos que se deben priorizar los agricultores que tienen más necesidad y se hace referencia específica a las pequeñas explotaciones, a las mujeres y también a los jóvenes agricultores. Mencionar que la presidencia von der Leyen en noviembre hizo ya un movimiento para tratar de acercarse a las preocupaciones y a los comentarios recibidos por parte de las negociaciones interinstitucionales y también de los grupos de interés, y se propuso que un 10% de la parte del presupuesto de los Estados miembros fuera de la PAC. En la PAC hay un ring fencing, no sé cómo se traduce en español, pero básicamente tiene un presupuesto protegido para lo que es sobre todo parecido a lo que es el primer pilar en la actualidad, y lo que queremos es que pues, en la parte de fuera de la PAC también haya medidas que apoyen a las zonas rurales. Entonces exigimos a los países que al menos un 10% de esta dotación se dedique para medidas que aborden las necesidades y los retos específicos de las zonas rurales, que aborden, por ejemplo, la conectividad, la salud, la energía o las infraestructuras de transporte. En la Comisión estamos también trabajando en una prioridad, lo que llamamos el derecho a permanecer, el right to stay. Que nadie tenga que abandonar su territorio pues porque no tenga acceso a salud o acceso a educación, y es algo en lo que estamos prestando bastante atención y empujamos también a los países a que tomen las medidas adecuadas y que utilicen los recursos financieros de la Unión Europea para contribuir a ello. Al principio, cuando me presentaron, el presentador hizo referencia a la estrategia de relevo generacional en agricultura y efectivamente es una de las prioridades de la Comisión, es una prioridad no solo de la agricultura, pero en general de la Unión Europea,
¿Por qué? Pues básicamente porque tenemos necesidad de comer. La seguridad alimentaria es un tema que ha pasado de ser discutido con los ministros de Agricultura a ser discutido por los primeros ministros. Pasamos por la época del COVID, donde vimos que los agricultores y las agricultoras se consideran un sector clave de la economía, porque todos al final necesitamos de ellos al menos 3 o en mi caso 5 veces al día. En la guerra de Ucrania, cuando ha habido problemas de abastecimiento, pues efectivamente se ha visto la necesidad de asegurar que el acceso a los alimentos no se vea perjudicado, y bueno, pues el elemento del relevo generacional pues es un elemento clave para asegurar que esta seguridad alimentaria se mantiene. En la estrategia, lo que hemos tratado de analizar, no desde Bruselas, sino en consulta con aquellos que están afectados por el desafío del relevo generacional en la agricultura, hemos prestado especial atención a los jóvenes agricultores y también a los jóvenes rurales. En base a toda esta consulta, hemos identificado 5 áreas prioridades de actuación. En primer lugar, nos sorprenderá acceso al crédito. Hemos visto que es mucho más difícil para los jóvenes y también para las mujeres. El segundo aspecto, aunque no es el desafío igual de importante en toda la Unión Europea, tenemos en algunos países y regiones donde el acceso a la tierra es más fácil, pero en otras son unos precios prohibitivos, muy difícil tener acceso a la información, y bueno, pues hemos identificado acceso a la tierra como la segunda prioridad. Acceso al conocimiento y la innovación. El mundo está cambiando a toda velocidad. La ponente anterior hizo referencia al tema de la inteligencia artificial, en el que yo soy la primera que tengo que ponerme las pilas y aprender todavía mucho, pero en el sector de la agricultura, bueno, pues puede haber muchos elementos que puedan ayudar también. Y luego, por supuesto, todo esto dentro de un marco más amplio de los servicios rurales. Nadie se va a quedar en una zona rural pues, si no tiene asegurado pues, unos servicios e infraestructuras básicas. Os confieso que estas son las 4 prioridades que ya desde el principio más o menos pues, teníamos sobre nuestros papeles, pero luego en base a la discusión, a los datos, etcétera, surgió una 5ª prioridad que efectivamente es claro que es muy importante, que es el tema de las pensiones y de la sucesión, el acceso a las pensiones. Mirando la situación de la agricultura, los mapas que os he puesto al principio, pues se ve que en algunos países y en algunas regiones tenemos más agricultores por encima de la edad de jubilación que por debajo. En muchas ocasiones esto está provocado porque no tienen acceso a una pensión digna. Y de hecho, tenemos información que en los países en donde los agricultores tienen acceso a una pensión digna, pues también existe un buen relevo generacional. Y es por ello, bueno, hemos incluido distintas medidas y sobre todo estamos empujando a los países dentro de las recomendaciones de la Comisión en el semestre europeo a que aseguren en el sector agrícola que los agricultores mayores tienen acceso a una pensión digna. Las acciones que proponemos en esta estrategia de relevo generacional se podrían agrupar en 3 bloques. Primero, las que están dentro de la nueva PAC, y os voy a entrar un poquito más detalle después, las que forman parte de otras políticas de la Unión Europea, y finalmente las acciones que deben ser llevadas a nivel nacional o regional, como por ejemplo el tema del acceso a la tierra, que es competencia nacional, o el tema de las pensiones, que también es competencia nacional, aunque también nosotros desde Bruselas pues, podemos empujar en esa dirección. Aquí os presento un ejemplo de las acciones emblemáticas que hemos incluido en la estrategia, como por ejemplo el Observatorio Europeo del Suelo, donde queremos que aumente la transparencia y también intercambio de mejores prácticas. Estamos ahora en una fase piloto y esperamos que bueno, pronto den más resultados. El tema del crédito también es fundamental, y aquí bueno, trabajamos de forma conjunta con el Banco Europeo de Inversiones para que faciliten el acceso al crédito a los jóvenes agricultores, y por otro lado hemos aumentado la tasa de cofinanciación para ellos. En el bloque de educación, mencionar, por ejemplo, la iniciativa de Erasmus para jóvenes emprendedores, donde, por ejemplo, un agricultor de Valencia
puede entrar en el programa y puede hacer un intercambio con otro agricultor de otro Estado miembro o incluso en otro sector. Por ejemplo, si quiere ir a una empresa de marketing porque está interesado en cómo mejorar pues, la venta o la relación con los consumidores. En el tema de las sucesiones y las jubilaciones he hecho referencia al semestre europeo y el otro aspecto que hemos hecho es vincular los pagos degresivos del primer pilar a la edad de jubilación de los agricultores, pidiendo a los Estados miembros que efectivamente proporcionen estas pensiones dignas. Y luego, por último, en el bloque rural, mencionar dos iniciativas. Uno son los servicios de sustitución a los que he hecho referencia antes y luego también el programa de embajadores de la juventud rural. En la PAC 2028-2032 tenemos unos artículos y unas iniciativas que me parece que son bastante ambiciosas para apoyar a los jóvenes agricultores. Tenemos lo que se llama el Starter Pack de los jóvenes agricultores, no sé cómo lo han traducido en español, pero básicamente los países tienen una serie de medidas que tienen que ofrecer a los jóvenes agricultores y tienen también que facilitar un punto de acceso único para facilitar tanto el acceso a la información como también el someter las aplicaciones. Proponemos también tener una definición más flexible. Si el estatus, por ejemplo, de joven agricultor se tenía cuando se pidió la primera petición de ayuda de la PAC, se puede mantener durante todo el periodo. Aquí nada, simplemente mencionar y hacer el vínculo con el mapa que os he presentado al principio de la presentación. Mencionar esta iniciativa. Tuvimos la plataforma de mujeres en la agricultura, hemos tenido la primera reunión en línea hace un par de días. Solo os cuento que hemos recibido 650 candidaturas de todos los países de la Unión Europea. No sé si os sorprenderá, pero España es entre los países que ha mandado más candidaturas. Aproximadamente la mitad de las candidaturas provienen de mujeres que son agricultoras y bueno, en esta primera reunión que hemos tenido, pues está claro que hay muchas expectativas, que hay muchas necesidades y bueno, pues esperemos que a través de esta plataforma pues que logremos apoyar a las mujeres agricultoras que muchas veces se enfrentan a desafíos muy importantes y muchas veces también a trabajar en la sombra, sin derecho a pensión, etc. Con esto he llegado ya al final de mi presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención y un saludo muy grande desde Bruselas. Muchas gracias por tu intervención, María. La verdad es que desde las administraciones autonómicas siempre nos gusta criticar a la Comisión, como que los problemas nos los generáis vosotros, pero viendo tu presentación, la verdad es que no has dejado puntada sin hilo, o sea que es difícil rebatirla. Ahora pues nos quedaría el espacio para el debate. Yo creo que tenemos un poco de tiempo, ¿no? Pues si subís los ponentes y yo supongo que habrá un micro por ahí que podamos circular. María, tú te puedes quedar un poco con nosotros también, ¿no? Y abrimos pues un turno de debate para que aquellos que os hayan suscitado dudas las presentaciones o que queráis hacer algún comentario, pues lo podáis hacer con total libertad. Bueno, un tema que querías poner a la Consellería, bueno, lo hemos hablado varias veces, creo que Noelia se acordará de él, Vicente también, con el tema de las ayudas que dais a la certificación ecológica, que acaba de cerrarse el plazo hace 15 días, con la simplificación. La Consellería yo creo que es conocedora de todos los agricultores que estamos certificados en ecológico, la Fundación también. Entonces, tener que abrir un proceso administrativo para solicitar las ayudas que vienen de Bruselas a la certificación, creo que podríamos simplificar todo esto, reduciendo el precio del coste de la certificación sin tener que entrar en un proceso de solicitud de ayudas
con todo el gasto administrativo que le supone a las asociaciones agrarias, a la administración pública y a todo el mundo. Entonces es una sugerencia. ¿Ahora? Ahora. No, es que estaba donde no tocaba. Pues empezaré diciendo que estoy completamente de acuerdo contigo. Gracias. Lo que yo te puedo decir, hasta donde yo sé, porque evidentemente no conozco todas las bases de datos de la Consellería en profundidad, a lo que a nuestra Dirección General se refiere, no tenemos el conocimiento de todos los operadores ecológicos, pero sí de todos los que solicitáis la ayuda a la producción ecológica, que sois muchísimos. A través de la PAC creo que lo sabéis. A través de la PAC solamente los que solicitáis la ayuda a la agricultura ecológica. Pero me da igual. Quiero decir, si existe una base de datos, y existe porque la tiene el Comité de Agricultura Ecológica, sería suficiente como para poder actuar de esa manera. O sea, no es que no te puedo decir nada que te lleve la contraria, completamente de acuerdo. Sería una ayuda de concesión directa. Solamente me queda una pequeña salvedad, y es que también desconozco si la ayuda a la certificación ecológica que es una ayuda con fondos europeos, que es FEADER, requiere de presentar una solicitud, es decir, si es un requisito reglamentario presentar una solicitud. Porque si eso es así, ese escollo no lo podríamos salvar sencillamente, pero a lo mejor con un poco de imaginación y facilitando la gestión administrativa se podría conseguir, sí. Por otro lado, quería daros la enhorabuena a la Consellería en cuanto a la sencillez que estáis dando ahora, que no haya que acudir presencialmente en muchas ocasiones a las oficinas y que telefónicamente se puedan solucionar sobre todo las PAC sencillas, pequeñas, de cultivos permanentes. Bueno, en ese sentido creo que habéis avanzado bastante. Pues te agradezco las palabras porque realmente es lo que he dicho antes. Tiene mala prensa muchas veces la digitalización de las solicitudes, de los procedimientos administrativos, pero es que es muy necesaria. Yo entiendo que no todo el mundo está en disposición de enfrentarse, entre comillas, a la digitalización, pero incluso para los agricultores más pequeñitos es necesario llegar ahí. Entonces, ellos solos evidentemente no pueden, pero sí que tenemos que conseguir que de la mano de alguien de la administración, alguien de las cooperativas, alguien de las organizaciones profesionales agrarias, alguien del sector les ayude a estar ahí. Las administraciones, por supuesto, tenemos mucho que decir y mucho que poner de nuestra parte para conseguirlo, pero me gustaría de verdad que quedase muy blanco sobre negro la importancia de digitalizar. Si no digitalizamos en el mundo en el que estamos, es imposible avanzar, es imposible avanzar. Yo, en relación a eso, acaban de salir ahora publicadas las ayudas a los planes de mejora, que entre otras cosas entran temas de digitalización. Y como se ha comentado y se ha expuesto desde Bruselas, saben perfectamente la edad media de los agricultores en España y en la Comunidad Valenciana. Entonces me parece un poco triste poner un escollo a la edad del agricultor que se puede incorporar a esos planes. Entonces, si hay una edad media alta, no pueden decir ustedes, tienen acceso a estos planes, no si son 65 años. Habrá gente con más de 65 años que querrá digitalizarse y que no tiene derecho a poder solicitar estos planes de ayuda. Y muchas veces en la Comunidad Valenciana, donde las plantaciones y las extensiones son pequeñas y no se llega a los números mínimos de UTA entre padres e hijos, pues que no se pueda acceder a esos planes de mejora, pues creo que no ayuda. Yo no sé si María quiere decir algo por alusiones. María, ¿estás oyendo el debate o no? Lamentablemente no es que oigo no las sé, preguntas. Es que igual está conectado solamente con este micro. ¿Tú ahora puedes hablar? Yo sí, yo siempre puedo hablar. Pero se te oye. ¿Se te oye? Es que igual son... María, te repito, es que yo creía que tenía que apagar yo para que encendieran ellos. Disculpa.
Nos estaban comentando que el acceso a las ayudas para digitalización, que de alguna manera parece que está excluido para los mayores de 65 años. No sé por si tenías algún comentario para hacer. La verdad es que es un tema que yo no conozco. Me sorprende. Puedo pedir información y os lo puedo comunicar, pero en principio no creo que haya límites. Vale. Lo hay. Si en la convocatoria lo hay. Si me permitís, que yo siempre tengo tendencia natural a pisar todos los charcos. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con la apuesta firme por el relevo generacional. Pero vas a estar en las ayudas de jóvenes agricultores. Son dos cosas distintas. Son dos cosas complementarias. Yo entiendo por dónde tú vas, pero yo tengo un poco también que ponerme en la piel o en la cabeza de quienes piensan en la comisión. Y entiendo que un poco el limitar la edad va por ahí. Es decir, cuando tú pones una dificultad aquí, pues es con el objetivo de intentar fomentar que la edad media en el campo baje porque haya nuevas incorporaciones a los que les das más facilidades. Pero bueno, yo de verdad creo que en mi intervención ha quedado de manifiesto que creo que no se le puede dar el mismo tratamiento a todo el mundo. En nuestro sector agrario tenemos condiciones diferentes, perfiles de agricultores diferentes y creo que también el diseño de una buena política es afrontar las situaciones diferentes y diferenciadas que se dan, en este caso, en el sector agrario. ¿Vale? A lo mejor nosotros sí que tendríamos que poder permitir eso hasta los, yo qué sé, pues hasta los 68, hasta los 70, que no lo sé. O a lo mejor no, a lo mejor con datos, analizando los datos objetivamente, haciendo una evaluación de lo que ha venido pasando, nos damos cuenta de que no lo sé. Pero que hay que trabajar en esa línea, estoy completamente convencida. ¿No? Vale. No, dos cosas. Primero, un ejemplo de buenas prácticas. En el sector ganadero intensivo, que es un sector muy modernizado y muy integrado, el registro de uso de antibióticos ha permitido que cada ganadero, cada explotación ganadera supiera cuánto gastaba y se le devolvieron los datos comparando lo que ella gastaba con lo que gastaba la media y lo que gastaban los demás de su zona. Y eso ha contribuido grandemente a la disminución del uso de antibióticos en la ganadería. Es decir, uno de los problemas, yo estoy también de acuerdo con María, pero una de las asignaturas, además de simplificar, es plantearse que esta información, pasa con el cuaderno de campo, esta información tiene que volver al servicio de los agricultores para que esta inversión de trabajar en el ordenador para meter el cuaderno de campo se transforme en euros ahorrados o lo que sea a nivel de la explotación. Y luego lo segundo, dejarme defender a los jubilados, por muchas razones, ¿no? Primero, las cifras que se manejan de jóvenes jubilados y tal son de empresarios, personas, pero hoy en día hay cada vez más empresas y el porcentaje de titulares en las empresas pues no entra en este cálculo. Es decir, debido al crecimiento de las explotaciones empresariales bajo formas sociedades anónimas, SAT y compañía y comunidad de bienes, las cifras que se manejan no reflejan la realidad y ahí está la importancia de tener auténticos datos. Lo segundo es que estamos en un mundo en donde se está planteando el retraso de la edad de jubilación. De hecho, en otros sectores la edad de jubilación ya no es 65 años, sino que son 66 o 67. Sería bueno que hubiera coherencia entre la política global y la política agraria. Pero es que además hay toda una política para que incluso los jubilados puedan seguir trabajando y hacer compatible el cobro de todo o parte de la jubilación con el cobro de actividades empresariales. Entonces, sería útil que tuviéramos en cuenta esta realidad que está pasando en los otros sectores de la economía, también en el sector agrario. Y sobre los jóvenes, hay un problema de inserción de jóvenes, hay un problema de envejecimiento de la población española.
Por cierto, hay algunos que están en contra de que se rejuvenezca con emigrantes, pero bueno, este es otro debate. Hay un envejecimiento global de la población española que se refleja en muchísimos sectores. Y un poco lo que me fastidia cuando se habla del envejecimiento en agricultura, hay exactamente, por ejemplo, el mismo problema en la logística y en los transportes en los camiones por carretera. Y de hecho, España firmó un convenio con Turquía, yo creo que para importar 30 o 40.000 camioneros que puedan hacer el trabajo que ya no hacen los que se están jubilando realmente en el sector tal. Por lo tanto, si queremos resolver el problema de los jóvenes en la agricultura, tenemos que tener en cuenta que no es un problema de los jóvenes en la agricultura, sino que es un problema de los jóvenes en muchas actividades económicas, incluyendo el sector servicios e incluyendo la logística. Evidentemente, desde la administración agraria, zapatero a tus zapatos, te ocupas de la agricultura. Pero si no tenemos una visión global, transversal del problema del envejecimiento de la población europea, erraremos el tiro porque no tendremos los datos, de nuevo vuelvo al mantra de María, que no tendremos los datos reales para abordar el tema. Y ya me he enrollado un montón, perdón. En contestación, no sé si usted es conocedor, un señor que lleva en agricultura 40 años y quiere montar una sociedad porque quiere hacer una transmisión familiar. ¿Usted sabe la plusvalía que tiene que pagar por aportar esos terrenos que él tiene desde hace 40 años, que los adquirió por el medio que fueran, a día de hoy a una sociedad limitada, por ejemplo? Son incalculables. Entonces, la administración pública ahí está haciendo un flaco favor al relevo generacional. Tendrían que legislar, que de eso saben mucho, para que fuera más sencillo aportarlo a una sociedad y que ese señor se pudiera jubilar y que detrás vinieran otros señores que se incorporaran en esa forma societaria, en ese vehículo, que sería mucho más sencillo que como una persona física. María con razón ha planteado el tema María ha pedido la palabra también, Tomás, te está esperando que acabes para hablar. María ha planteado con razón el tema de la escasez del nivel de las jubilaciones, ligado también a una escasez del nivel de las cotizaciones, pero en fin, la escasez del nivel de la jubilación del campo, y que la PAC hoy en día pues es una paga extra para muchos jubilados que tienen unas jubilaciones muy bajas. Y lo lógico y lo normal sería acompasar las dos cosas como ha propuesto. Pero el segundo aspecto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y es otro tema de competencia nacional del cual no se habla, es la fiscalidad. La fiscalidad de las transmisiones, que es bajo in vivo, ya una buena parte de esa plusvalía, cuando estás muerto, pues el muerto pero la fiscalía de las transmisiones in vivo, tanto en cuanto a la renta del que transmite como en la plusvalía para el transmitido. Y si no abordamos este tema de la plusvalía de las transmisiones, tanto en renta como en tal, no conseguiremos el objetivo del traspaso de las titularidades. Y eso es un elemento importante de unos problemas que también planteaba María, que es el acceso a la tierra. Hoy en día es tan complicado y tan caro transmitir la tierra que prefieres, aunque sea hacer un contrato informal para que lo cultiven otros, y tú seguir cobrando la PAC como activo real o activo disfrazado. María, si quieres intervenir ahora. Sí, muchas gracias. Madre mía, yo creo que se podría organizar un debate de una semana sobre estos temas. Simplemente mencionar con respecto a la fiscalidad completamente de acuerdo. El problema es que, claro, la fiscalidad pues, es una competencia nacional, pero luego, por otro lado, también está vinculado a la problemática europea que tenemos. Mencionaros que con la OCDE estamos haciendo un trabajo para tratar de tener más información sobre todo este tema de las pensiones, la fiscalidad, etcétera. Con respecto al tema de las pensiones, mencionar que, por supuesto, lo que hemos hecho también es mirar los países en los que la situación pues, va mejor y ver un poco, tratar de ver cuáles son sus secretos, qué es lo que hacen, ¿no? Mencionar que en el caso de Francia y Alemania también hace unos años, aunque Alemania lo ha parado ahora y ahora os explico por qué, se vinculó
los pagos directos con las pensiones. En el caso de Francia hay unos resultados buenos. En el caso de Alemania el problema que hubo fue que no había suficientes jóvenes agricultores que quisieran ocuparse de todas las explotaciones. Os he dicho que miramos también los países en los que va bien y el ejemplo más claro de relevo generacional muy positivo es Austria, donde prácticamente un 25% de los agricultores son jóvenes agricultores. Hemos mirado también otros países y todos tienen en común que ofrecen buenos paquetes sociales para los agricultores, incluyendo la pensión para los agricultores mayores. Mencionar que nosotros en la propuesta de la futura PAC también en negociaciones con los países vamos a fomentar la cooperación para facilitar la transferencia intergeneracional, los agricultores mayores, los agricultores jóvenes, y también decir que hay estudios que indican que las explotaciones agrícolas que tienen identificado un sucesor, el ciclo de inversiones va claramente para arriba, lo cual se refleja pues, en un mejor sector agrícola. Las explotaciones agrícolas en donde no hay un sucesor, evidentemente las inversiones van para abajo, lo cual pues, también tiene un impacto negativo en el futuro de la agricultura. Perdón por haber sido tan larga, pero me parece que esto da para un debate muy largo. Muchas gracias, Vicente. ¿También querías aportar algo? Sí, bueno, al respecto de lo que se ha comentado, el tema de las... Cogiendo tus intervenciones, al tema de la ayuda a la certificación de la agricultura ecológica, sí que es cierto que estuvimos planteando en su momento, y Javier me dice que sí, que estábamos en ello. Efectivamente, como es una ayuda, tienes que solicitarla. Entonces ahí encontramos el escollo legal de cómo tramitarlo. Entonces, como era una ayuda, había que solicitarla y es necesario la solicitud. Otra cosa es que intentemos facilitarlo de otro camino, es decir, ya que se hace la solicitud, que sea lo mínimo que se tenga que aportar. En este caso era el certificado en vigor y el recibo bancario. Sí que se han hecho trámites para que fuera directamente al operador, pero como era una ayuda había que solicitarla porque también entra en presupuestos de la Generalitat en este caso. Al respecto de los jubilados en el sector, pues como me siento jubilado, y lo soy, también puedo expresar mis reflexiones al respecto. Por un lado, sí que he transmitido a mi descendienta, en este caso, le he transmitido las tierras y me ha costado el 10% porque me adelanté demasiado. Si hubiera estado, digamos, en este periodo hubiera reducido bastante la transmisión, por lo tanto me equivoqué, me adelanté demasiado. Pero también creo que es importante, quitando la salvedad del ejemplo, pero creo que es importante que también dentro del sector hayan personas jubiladas que mantengan esa... Sí que hay proyectos o situaciones como pueden haber en Francia o en Austria que sí que ayudan a que esas personas que están en el entorno rural y que están al frente de una explotación pequeña o grande continúe con su trabajo porque no lo olvidemos, el sector agrario yo creo que es de los que más comparte digamos, en toda la sociedad que tiene alrededor. Contratas a personas para que te poden, contratas a personas para no sé cuántos, contratas el riego, compras fertilizantes, haces vida, compartes con tu vecino cualquier cosa o cualquier alteración que tengas que hacer. Es decir, es una actividad económica, pero de compartir y de relacionarse con el entorno, y más en el entorno rural. El entorno rural es un entorno de coparticipación y, de hecho, las cooperativas no es algo extraño que estén ahí, en ese entorno rural, porque realmente es un entorno de vivir en conjunto, de vivir en esa sociedad que nos hacemos falta todos unos a otros. Por lo tanto, yo creo que
el mantener esas personas de mayor edad o de más edad de trabajo con una actividad y que si puede estar relacionado con el tema de la PAC, estaría interesante porque sí que habría ahí una oferta de datos importante para trabajar y que a la vez repercutiría en toda la sociedad de ese entorno rural. Por tanto, yo creo que el tema de mayores jóvenes, posiblemente hoy en día las personas jubiladas en el entorno rural están soportando con su pensión muchas veces que esta actividad agraria esté sustentándose con pinzas, pero que se esté sustentando. Déjame ser además aún más provocador. Llevamos 40, 50, 60 años con una política de instalación de jóvenes, basada en que los hijos de agricultores sean agricultores. Es como si quisiéramos renovar la administración haciendo que los hijos de funcionarios sean funcionarios o los hijos de catedráticos sean catedráticos para renovar la universidad. O sea, la instalación de jóvenes y de nuevos agricultores tiene que enfocarse evidentemente a los hijos de catedráticos que quieran ser catedráticos y a los hijos de funcionarios que quieran ser funcionarios. Pero al montón de gente que no es catedrática y que puede llegar a ser catedrática y de jóvenes que no son del campo que podrían llegar a ser campo. Por lo tanto, a nivel de la formación profesional agraria tendría que estar allí donde están estos jóvenes, que no suele ser en el campo, sino justamente en las ciudades. Y a partir de ahí haría falta una figura que se plantea en la nueva PAC y que yo creo que se hace en algunos países, es la coinstalación, es decir, al mismo tiempo que sigue la persona mayor en torno a la explotación, en la explotación, eso ya que se le termine, que haya un joven que aprenda el trabajo y el oficio. Eso no resuelve el problema de la transmisión de la tierra, que ahí hay un problema real, pero por lo menos podría resolver el problema de la transmisión del conocimiento, del terruño, del ganado, de las particularidades de la explotación. Y yo creo que esto es una fórmula que en un futuro tendría que tener un gran apoyo para conseguir que los hijos de agricultores sean lo que quieran, pero los que quieran ser agricultores también puedan ser agricultores. Ahí quizás, Tomás, es un tema de falta por parte de la sociedad, de falta de poner en su justo valor lo que es la actividad agraria, porque es una actividad, yo no sé desde la Unión Europea cómo se contempla, pero al menos en España yo lo veo que sigue siendo una actividad que no la hacemos atractiva para los jóvenes. No ya más allá de si es rentable o no, de la rentabilidad que tenga, es que no la hacemos atractiva de que a alguien le guste llevar una explotación. Por eso es por lo que se vincula normalmente de padres con hijos, porque son los que sí que lo han vivido en casa. Hombre, la culpa es de la sociedad y también en parte de los agricultores. Es decir, hay líderes sindicales que se pasan la mitad del tiempo diciendo que esto es la ruina y que lo que viene ahora es fatal y que se van a la mierda, y luego la otra mitad diciendo que no se instalan jóvenes. Joder. Obviamente, si esto es una mierda y esto es la ruina, no se van a instalar ni jóvenes, ni viejos, ni perros que les ladren. Es decir, ahí hay un problema de imagen de la sociedad, totalmente de acuerdo, con el cual hay que trabajar, pero hay un problema también de autoimagen de los agricultores. Aquí hay futuro, y lo vemos. Aquí hay futuro si hay dimensión, si hay conocimiento, si hay utilización de las nuevas tecnologías, agricultura 4.0. Aquí hay futuro. Y, Sí, bueno, pues también. Por eso he dicho que no hay agricultura verde en números rojos. O sea que... Al hilo del relevo generacional y al hilo del mercado, poco se ha hablado en esta reunión, que por cierto felicito a Cajamar por organizarla y a todos los ponentes por su intervención. Mi nombre es Álvaro Mascort, soy miembro de ASAJA, soy miembro del CEJA, del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores, y bueno, pues me interesa mucho precisamente esto que están hablando del relevo generacional. María, lo hemos hablado alguna vez en Bruselas, no sé si me puede escuchar desde ahí. ¿Cómo puede ser
¿Cómo puede ser que para la Comisión uno de los principales problemas sea el acceso a la tierra, cuando realmente lo que enfrentamos todo el sector y especialmente los jóvenes es una crisis de rentabilidad que en parte está provocada por los dañinos tratados de libre comercio que permite la propia Unión Europea? O sea, la Unión Europea tiene un doble juego, nos subvenciona la agricultura, nos da la PAC, efectivamente estamos muy agradecidos, pero al mismo tiempo te doy un poco de zanahoria, pero te doy un poco de palo con los tratados de libre comercio. Entonces, al hilo, y ya lo hemos hablado otras veces y te lo hemos preguntado en persona, ¿qué piensa el comisario Hansen respecto a esos tratados? ¿Qué se va a hacer en el nuevo periodo de PAC? ¿Cómo se va a dotar el fondo de crisis para cuando exista una crisis de rentabilidad? Y, por último, ¿cómo se van a aplicar las salvaguardas? Que el propio comisario sabe que son muy difíciles de aplicar, y los controles a esas exportaciones de terceros países, que también conoce que, por ejemplo, por puertos como el de Rotterdam no son tan estrictos como puedan ser aquí en España. ¿Qué vamos a hacer con este asunto? Porque, a todas luces, el problema del campo, el problema de la relevo generacional es un problema de rentabilidad. Quisiera que quede hoy claro aquí. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Sí, María, como has nombrado a la Unión Europea, creo que cede un poco las competencias de lo que es la unidad que lleva María, pero bueno, que no, si nos traslada lo que... Sí, nada, decir como unos mensajes generales que dentro de, si miráis la balanza comercial de la Unión Europea, pues las exportaciones del sector agrícola son más importantes que las importaciones. Hay sectores que, dependiendo, por supuesto, del acuerdo, que se ven también beneficiados. Por poner un ejemplo, el aceite de oliva o el vino. Mencionan unos sectores. No es un área que yo tenga competencia, así que no me puedo mojar mucho más. Pero sí, lo que has hecho referencia a lo de la crisis de la rentabilidad, efectivamente a mí me parece que es uno de los elementos clave que también influye, por supuesto, en el relevo generacional. Y simplemente presentar una anécdota. Hemos organizado con el comisario Hansen los diálogos con la juventud de los agricultores. Hemos hecho ya 2, vamos a tener también uno en septiembre en Irlanda. Y en el segundo, que coordinamos en mi unidad, hicimos pues un grupo de trabajo donde preguntamos a los jóvenes agricultores cuáles eran los mayores desafíos a los que se presentaban. Me imagino que habéis participado en ese tipo de reuniones con una pared llena de millones de post-its de todos los colores. Y al final les dijimos que eligieran uno de todos los desafíos identificados, y el que eligieron fue simplemente un precio justo por los productos. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente el precio justo pues está afectado por muchos factores, incluyendo también el papel de los retailers, no me sale ahora la palabra en español, y que tenemos también la iniciativa que tiene mucho apoyo por parte del sector de luchar contra las prácticas desleales. Tenemos la primera legislación que estamos ahora ya revisando para hacerla más ambiciosa, pero el precio justo al final yo creo que es la clave, y estoy de acuerdo contigo. Gracias. No sé si había por allí detrás alguna pregunta más. Sí, hola, buenas. Yo solamente decir que, bueno, no le puedo ganar al conseller en edad porque nacimos el mismo año, pero sí le puedo ganar en optimismo. Él presume de ser muy optimista y lo hemos hablado alguna vez, y yo también. Precisamente por ese optimismo que yo tengo y pensando, vamos, 100% que hay futuro en la agricultura, y atendiendo a las palabras de hoy, que me ha encantado la palabra facilitar en lugar de la de simplificar, a partir de ahora la voy a utilizar. Creo que las administraciones deben de ahondar más en colaborar o en facilitar la colaboración con entidades pequeñas, porque se ha dicho aquí también que al agricultor le cuesta dar sus datos y tal. Posiblemente a lo mejor si quien se lo pide es una cooperativa, un sindicato agrario, una comunidad de regantes que ya los tiene, se trataría de Ángel sabe que muchas veces lo hemos hablado, de que las entidades más cercanas al agricultor tienen muchísima facilidad para incluso ayudar a la administración, como si ya se está haciendo, a tramitar la PAC o a dar cursos de formación sin moverse de su casa, y ayudar a esa gente joven y mayor que está cómodamente en su entorno y no quiere desplazarse. Pues
tengo que decir que estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, no te puedo decir que no, que así sea, así es en parte y sí, efectivamente, los sindicatos agrarios y las cooperativas y los sindicatos agrarios y las cooperativas y los sindicatos agrarios necesitamos que colaboren con la Administración. Están colaborando, por supuesto, y necesitamos que siga siendo así y que esa colaboración sea extensa y profunda. Y yo pues coincido completamente con Tomás. Hace mucho daño al sector cuando los propios sindicatos abanderan ideas preconcebidas que responden parcialmente a la realidad. Entonces necesitamos vencer todo eso. Buenos días, mi nombre es José Francisco Sales, yo también soy de Asaja. Y bueno, yo he estado muy atento esta mañana a todos los ponentes y prácticamente los tres que están presentes aquí en Valencia, en un porcentaje alto, estoy absolutamente de acuerdo. Con María no tanto, porque lógicamente está en la Comisión Europea, que es la que legisla y la que impone las normas. Pero claro, esta mañana se ha hablado aquí de que hay que producir más con menos. Me ha parecido oírlo, Tomás creo que lo ha dicho en su ponencia, y entonces yo creo que ese es el camino, hay que producir más con menos. Pero es que Europa está legislando espacios de biodiversidad que no son agrarios, que el agricultor destine una parte de su superficie no agraria, con esas políticas medioambientales. Por otra parte, María lo ha dicho, está desarrollando políticas líder que son inversiones no agrarias y, por tanto, pues bueno, pues es verdad, tenemos que producir más con menos, pero por otra parte se nos dice que no produzcamos. Entonces, ahí pues hay una pequeña contradicción. Yo coincido con lo que ha dicho mi compañero Álvaro, que nosotros la política agrícola no la miramos únicamente a nivel interno, sino que estamos en el mundo. Estamos en el mundo y competimos en el mundo. Y Tomás ha sido alto funcionario de la Unión Europea y lo sabe. Y entonces competimos con países que tienen una agricultura absolutamente diferente, con unas reglas de juego totalmente diferentes a las normas europeas. Miren, yo no sé si saben ustedes, supongo que lo sabrán, Europa representa a nivel mundial, en superficie territorial, no llega ni el 1% del mundo. En materia de agricultura creo que llegamos al 3%. Europa ha legislado ahora el Pacto Verde Europeo famoso, en el cual tiene consecuencias para el sector agrícola en temas de fitosanitarios, en temas de reducción de abonos, en temas de fomento de la agricultura ecológica. Y, sin embargo, esas normas están ahogando hoy en día a los agricultores a nivel interno. Pero es que, por otra parte, se permiten importaciones de países terceros en una clara competencia desleal. Sin ir más lejos, tenemos ahora el famoso acuerdo de Mercosur, que se ha firmado por parte de la Comisión Europea, que es verdad, nos venden desde Europa que van a ponerse cláusulas automáticas, que sinceramente entendemos que nunca se van a poner, y eso va a poner en riesgo el sector agrícola. Y eso es una realidad, no es ninguna crítica en la Comunidad Valenciana. María, si no lo sabe, de cada 5 hectáreas que hay, una está abandonada. Pero eso es una consecuencia de las políticas europeas de los últimos años. Y, por tanto, tenemos que competir con esos acuerdos internacionales que entran sus productos agrícolas a la Unión. Mire, bueno, además nos entran plagas y enfermedades que luego nos recortan fitosanitarios que no podemos combatirlas. Entonces tenemos que combatir las plagas prácticamente con agua. Mire, Europa hoy en día se ha convertido en una gran burocracia, pero somos especialistas en papeles los europeos. Entonces tenemos que reducir esa burocracia y estamos de acuerdo que hay que facilitar datos. Si hoy en día la mayoría de datos los tiene la Administración. En temas fitosanitarios, a fecha de hoy, la Administración sabe lo que la agricultura ha comprado, a fecha de hoy. ¿Para qué tenemos que volverlo a decir otra vez? Si ya lo sabe, que lo hemos comprado. Entonces, ahora se nos anuncia
una normativa de nutrición sostenible en España, en el cual tienen que hacer además los planes de abonado. Luego el año que viene va a entrar el registro telemático fitosanitario a nivel europeo. Luego en 2028 no solo el fitosanitario, el digital entero. Y estamos de acuerdo que hay que facilitar datos. Por eso yo pido a la Administración que nos faciliten medios para hacer ese trabajo, y si no facilita esos medios, pues tendrán que ir los agricultores a la Administración y tendrán que ir a la oficina comarcal de turno a hacer el cuaderno digital. Pero si estamos de acuerdo, y nadie se niega a eso. Ahora, no le digan al agricultor que se compre un ordenador ni que tenga wifi, porque encima wifi en el medio rural no lo hay. Y luego, por último, me gustaría acabar con lo que ha dicho también Álvaro. Es muy importante. No hay jóvenes en el campo porque no hay rentabilidad en el campo. Y eso es así. Y eso es una realidad que está. Hablo en la parte de la producción. No hablo en los diferentes eslabones de la cadena porque lo desconozco. Hablo en la parte de la producción y eso es así. Entonces, le podemos dar las vueltas que quieran, denle las vueltas que quieran. Hagan normas de condicionalidad social. Por cierto, normas que penalizan doblemente a los agricultores cuando tienen una sanción en materia laboral. Además de tener una sanción en materia laboral, tienen una sanción en la PAC. Quiero decir, no se está facilitando a los agricultores aquí fomentar todo esto. Si la agricultura fuera rentable, no haría falta ayudas públicas. Y, por cierto, usted ha dicho que en Austria el 25% son jóvenes agricultores. Me gustaría saber el dato de las ayudas directas que cobran los agricultores de Austria. Porque aquí en la Comunidad Valenciana, Noelia lo sabe perfectamente, aquí nos llegan migajas a los agricultores de la Comunidad Valenciana. En España no, en España cobran más en términos generales. Pero es que la agricultura en Europa no es uniforme, no es igual. Y por tanto, todo eso se tiene que analizar. Y yo estoy convencido que hay futuro en la agricultura. Claro que hay futuro, pero es que cada vez lo tenemos todo mucho más complicado. Entonces necesitamos políticas que efectivamente en un marco global, porque se ha globalizado todo, pongan algún tipo de orden, del tipo que sea. Yo no sé si son cláusulas espejo, que se está hablando mucho, cláusulas de no sé qué tipo. Bueno, todo el mundo habla de cláusulas espejo y se refiere únicamente a los fitosanitarios. Pero, oiga, hay condiciones laborales, hay condiciones fiscales. Esas cláusulas espejo se tienen que poner en marcha y se tienen que tener en cuenta. Por tanto, a mí me gustaría dar un mensaje positivo y me gustaría colaborar, pero, sinceramente, las dificultades son tremendas. Gracias. Hoy ha presentado el Cajamar en Madrid, el Observatorio del Sector Agroalimentario. El valor añadido generado por el sector es de 137.387 millones en 2025, el 9% del PIB español y es un máximo histórico. O sea que valor añadido hay, lo que tenemos es que llegue a los agricultores, la forma de que llegue a los agricultores. Y explotaciones rentables las hay, no hay falta de rentabilidad en el campo, hay falta de rentabilidad en algunas explotaciones. Y yo no sé por qué he asumido yo la responsabilidad de contestarte. Si me dejas. No, afortunadamente la Comisión Europea dio un giro y ahora ha puesto más el foco en la brújula de la competitividad que en el Pacto Verde. O sea que estamos en otro momento, yo creo, en la Comisión y hay ciertas cosas de las que has hablado que no son tan achacables a la Comisión Europea como a lo mejor al Ministerio, como es el tema de la prohibición de empleo de fitosanitarios. No sé qué más te quería decir, pero Tomás, que me eche una mano. No, yo... Vamos a ver. Yo defiendo los acuerdos de libre comercio, que quede claro. Y de hecho, desde que hay acuerdo de libre comercio, España ha empezado a ser exportador neto de productos agroalimentarios cuando antes éramos importador. Por lo tanto, globalmente, de nuevo en macro, a la agricultura española, a los sectores del vino, a los sectores del porcino, a los sectores del aceite de oliva, hay sectores, a los sectores de los frutos secos,
ahora tal, pistachos no digamos, le está yendo globalmente bien. El problema es que esto, de nuevo, es a un tipo de explotaciones que tiene la dimensión y, bueno, lo estamos viendo que hay rentabilidad porque los fondos de inversiones están invirtiendo en el campo y los fondos de inversiones no son organizaciones no gubernamentales. Es decir, si se hacen las cosas bien, se tiene la dimensión y tal, la agricultura es rentable. El tema es conseguir que la clase media de los agricultores, asociándose, organizándose, gestionando costes, comparando, pueda entrar en esta dinámica. Entonces, desde este punto de vista, los acuerdos globalmente para la economía española, para la agricultura española, han sido positivos y el acuerdo de Mercosur pasa exactamente lo mismo, pero a nivel macroeconómico, porque si se estrecha las relaciones entre América Latina y Europa, es evidente que esto es una excelente noticia para Portugal y para España, porque todo esto va a pasar por España y a nivel de inversiones, a nivel de tecnología, a nivel de comercio, a nivel de prácticas. Por lo tanto, desde antes de la negociación de adhesión, España ha estado a favor de que los países de Mercosur, los países de América Latina, tuvieran un acceso privilegiado al mercado europeo, como lo han tenido los países de África, Caribe y Pacífico. O sea, y cuando hemos gobernado las derechas y cuando hemos barrido las izquierdas, te quiero decir, eso era un tema de prioridad política nacional. Otra cosa es plantear lo que para mí es clave, es a nivel de autorización de fitosanitarios, que es una responsabilidad bruselense en parte y nacional en otra parte. A nivel de autorización de fitosanitarios tenemos un problema real y lo vemos a nivel de las autorizaciones excepcionales, que hay países que pueden utilizar cuando hay una plaga productos y no nos dejan utilizarlo a nivel en el Estado. Incluso ha habido casos en que se ha autorizado excepcionalmente el uso de un producto en una comunidad autónoma y no en otra. Para deciros los problemas, o sea, a nivel de autorizaciones y autorizaciones excepcionales en fitosanitarios, Europa está dividido en zonas. Tendría sentido que un producto autorizado en una zona lo sea en todos los países de la zona y no tenga que sufrir una homologación país por país e incluso a veces a nivel de comunidad autónoma por comunidad autónoma. Ese es un primer tema. Y segundo, y ahí los valencianos tenéis una gran experiencia, en el tema del control de fronteras. En cítricos hay una serie de plagas, el sector cítrico valenciano se ha peleado como un león y ha conseguido que hubiera un refuerzo de los controles y de las prácticas a la hora de importar las naranjas, que no las clementinas, en Europa. Y bueno, y existen serias dudas de que los protocolos y los controles que se exigen sean realmente practicados, no solamente en los puertos de importación españoles, sino también en otros puertos por donde entran productos. Es decir, a estos niveles, lo de una sola salud, la salud vegetal como importante, hay un retraso de unas competencias nacionales y un freno de las competencias nacionales que está ahí. Por eso, la solución a este tema de un auténtico control en frontera que asegure que los productos importados cumplen todos los requisitos de los productos comunitarios, hace falta no menos Europa, sino más Europa. Hace falta que Europa tenga los medios para poder asegurar que todos los productos que se importan en Europa, en cualquier puerto europeo, cumplen los mismos niveles de tal. Y eso muchas veces es de buen tono meterse con Bruselas, cuando en este caso el problema no es que haya demasiado Bruselas, sino que no hay suficiente Bruselas. Y que estaríamos mucho mejor si hubiera realmente la garantía de que un producto cítrico, una naranja o una clementina importado en el puerto español, en Algeciras o en el de Valencia, tiene los mismos niveles de control. De hecho, gracias a las manifestaciones de los agricultores y la mayor sensibilidad de la administración a estos temas y al uso de la inteligencia artificial, que ahí también está jugando, el nivel de detección
de problemas en productos fitosanitarios importados ha aumentado muchísimo, no me acuerdo ahora mismo el porcentaje, ha aumentado muchísimo. Es decir, tenían razón los agricultores cuando exigían que hubiera más control en frontera, y los hechos están demostrando que cuando nos ponemos las pilas estamos consiguiendo una mayor protección para nuestros consumidores y para nuestros productores. Perdón, una puntualización muy breve. Mira, yo cada vez que oigo el sector del vino que sale como un refuerzo de exportación, sinceramente no acabo de entender quién nos está trasladando una opinión veraz. Porque que yo sepa, Francia está pidiendo arranque definitivo de viñedo. ¿Lo está pidiendo? Francia lo está pidiendo. Y luego, segundo, por acabar, el tema de Mercosur, un tema que por lo menos a los agricultores nos ha llegado al alma. Yo creo lo que me estás diciendo, Tomás, es verdad. Oye, si han estado negociando 25 años y es tan bueno el acuerdo, ¿por qué no se hizo hace 25 años? ¿Por qué no se ha hecho? Que tenía que haber hecho hace 25 años y estaríamos ya nadando en la abundancia aquí. Entonces, ¿cómo es posible que nos engañen y nos digan que ahora es bueno haberlo hecho hace 25 años? No lo entiendo. Quiero decir, si una cosa es tan buena, ¿por qué lo ha retrasado la Comisión Europea? No lo entiendo. Nos hemos quedado sin tiempo. Habían pedido allí detrás Por la palabra. último, Tomás, yo como exportador de aceite, los mayores productores de aceite del hemisferio sur casualmente son Argentina, Uruguay, Chile. ¿Les vamos a vender aceite a Argentina, Uruguay y Chile? Sinceramente me parece mucha demagogia por parte de la Unión Europea decir eso. Sí, no. ¿Hay alguna pregunta más? Allí hay una pregunta más. Y yo ya, como es la última, os pido que os preparéis un mensaje final cada uno para que quede para... ¿Sí? No, subes tú. Bueno. Bueno, mi nombre es Dionisio Ortiz, soy profesor de Economía Agraria en la Universidad Politécnica y voy a hacer de austríaco. Austria, este país que parece que es una referencia de éxito en algunos indicadores, tiene una PAC particularmente especial. Tiene un peso del primer pilar más o menos equivalente al segundo pilar. Tienen unos programas agroambientales que cubren casi el 80% de la SAU. Tienen un apoyo a la agricultura ecológica que hace de Austria un país líder en superficie ecológica. Es decir, han utilizado la PAC de manera ambiciosa e innovadora para, a lo mejor, alcanzar algunos de esos datos tan optimistas que nos planteaban. El problema es que aquí seguimos haciéndonos trampas al solitario por parte de la Comisión Europea, por parte del Ministerio, de las comunidades autónomas, de las organizaciones que representan al sector, porque la máxima nos pasa cada vez que tenemos una reforma de la PAC es virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Es decir, la máxima que todos defienden es vamos a tocar todo lo posible para que no cambie nada. Y tenemos la misma PAC básicamente desde que se introdujo el pago desacoplado sin grandes cambios. Y esa inacción tiene que ver también con la permisividad, y lo siento, de la Comisión Europea, que introduce todos esos elementos innovadores que refuerzan la legitimidad de la PAC, pero permiten que los Estados miembros hagan de su capa un sayo, el Ministerio que prefiere no cambiar nada y un sector que también prefiere mantener un statu quo que nos está impidiendo utilizar un instrumento tan potente como es la PAC para incorporar cambios que, por ejemplo, nos permitan afrontar los problemas de relevo generacional. ¿Qué vamos a conseguir en materia de relevo generacional cuando diseñemos una PAC española que se va a parecer muchísimo a la PAC que tenemos ahora mismo? Pues posiblemente terminemos teniendo los mismos resultados. Entonces, hagamos un poco como los austríacos, aunque esperemos que esta noche seamos capaces de ganarles. Bueno, pues
nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a todos los ponentes, a María. Han quedado turnos de palabra por dar, así es que yo le pediría a José Vicente que en un futuro que sigan organizando jornadas como estas que fomentan el debate. Sí, ahora, por favor, clausura la jornada. Javier Quesada me ha dicho que por razones de trabajo él tenía que estar en otro sitio. Y yo, en nombre de la Fundación, os agradezco vuestra presencia. En nombre de la Fundación, os agradezco vuestra colaboración. Y quedamos emplazados porque seguiremos estudiando el tema. Yo creo que es un tema de futuro, que es un tema que todos los que estamos aquí podemos decir algo y que dialogando nos entenderemos y llegaremos a soluciones mejores que las de ahora, o por lo menos estaremos convencidos de que hemos hecho lo posible por un futuro mejor y un bien común más humano. Creo que cada uno de vosotros queréis decir la última palabra, ¿no? Sí. Yo sería muy breve. Viva la clase media. Hace falta más Europa con un presupuesto europeo y agrario a la altura de sus ambiciones. Pues yo simplemente que a ver si somos capaces, en un esfuerzo de generosidad también, la Administración y todos los agentes del sector, en alinearnos y transmitir un mensaje de optimismo, porque vamos a ayudar a los agricultores y a los ganaderos a que puedan cumplir con la normativa que les aplica. Bueno, y como yo he venido a hablar de mi libro, pues también diría que posiblemente ese certificado de Eurohoja para productos que se producen dentro de la Unión Europea, pero también productos que se producen fuera de la Unión Europea, se exigen las mismas cláusulas de reciprocidad y posiblemente el problema lo tenemos resuelto con un proyecto que lanzó la propia Unión Europea. Yo creo que debemos mirar en lo que tenemos, en lo que hemos hecho bien e intentar copiarlo. Tenemos de nuevo a María. Nos va a decir su última reflexión. Gracias. Sí, muchas gracias. Muy brevemente yo diría dos cosas. Una, que la demografía y los aspectos sociales están en el corazón de la futura PAC. Y el segundo aspecto, para el futuro de la agricultura, la contribución de los jóvenes y de las mujeres, de la que no hemos hablado mucho hoy, es fundamental. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, en nombre de la Fundación Valenciana Premio Rey Jaime I, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Gracias. Y gracias a vosotros porque la memoria, inteligencia y voluntad no tiene edad.